El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 91. Silas se sentó en el asiento del copiloto de la limusina, que estaba aparcada cerca de la iglesia del Temple. Sostenía con fuerza la clave mientras Remy terminaba de atar a Tevin con una cuerda que había encontrado en el maletero. Finalmente, el mayordomo se bajó por una de las puertas de atrás y se puso al volante. ¿Está bien atado?, preguntó Silas. Remy soltó una risita. Se sacudió un poco las gotas de lluvia y miró por el retrovisor al otro lado del panel divisorio. Tevin estaba tendido en el asiento de atrás, aunque en la penumbra del Jaguar apenas se intuía. «Este no se va a ninguna parte». Silas oyó los gritos ahogados de Serley y se dio cuenta de que Remy había usado trozos viejos de la cinta adhesiva para amordazarlo. «Frente à Jules», le gritó el mayordomo por encima del hombro. Buscó entre los muchos botones del sofisticado salpicadero y apretó uno. Entre ellos se alzó una división opaca que dejó aislada la parte trasera. Tevin desapareció de su vista y dejaron de oír su voz. Remy miró al monje. «Ya llevo demasiado tiempo aguantando a este desgraciado». Al cabo de unos minutos, cuando la limusina ya avanzaba por las calles de Londres, sonó el teléfono de Silas. «El maestro», descolgó emocionado. «¿Sí?» «Silas», dijo su interlocutor con inequívoco acento francés. «Me alegro de oírte. Eso quiere decir que estás a salvo». Silas también se alegraba de oír al maestro. Habían transcurrido ya muchas horas y la operación había pasado por momentos muy comprometidos. Ahora, al menos, parecía que todo estaba volviendo a su cauce. «Tengo la clave». «Una noticia excelente», le respondió el maestro. «¿Está Remy contigo?» A Silas le sorprendió oírlo pronunciar aquel nombre. «Sí, Remy es quien me ha liberado». «Lo ha hecho cumpliendo instrucciones mías. Lo único que siento es que hayas tenido que estar cautivo tanto tiempo. El dolor físico no me importa. Lo importante es que la clave sea nuestra. Sí, tienes que hacérmela llegar al momento. El tiempo apremia». Silas estaba impaciente por conocer cara a cara al maestro. «Sí, señor, será un honor para mí. Preferiría que fuera Remy quien me la trajera». ¿Remy? Aquello no se lo esperaba. Después de todo lo que había hecho por el maestro, creía que sería él quien le entregara personalmente el premio. «Así que el maestro tiene preferencia por Remy». «Detecto tu decepción», comentó el maestro. «Y eso me dice que no entiendes lo que pretendo». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Créeme, me gustaría mucho más que la clave me la entregaras tú, que eres un hombre de Dios, y no él, que es un criminal, pero es que tengo que encargarme de él. Ha desobedecido mis órdenes y ha cometido un grave error que ha puesto en peligro toda la misión». Silas se estremeció y miró a Remy de reojo. Secuestrar a Tevin no formaba parte del plan, y decidir qué hacer con él planteaba un nuevo problema. «Tú y yo somos hombres de Dios», susurró el maestro. «Nadie puede desviarnos de nuestra meta». Se hizo un largo silencio. «Ese es el único motivo por el que voy a pedirle a Remy que me traiga la clave. ¿Entiendes?» Silas notaba que el maestro estaba enfadado, y le sorprendió que no fuera más comprensivo. No había podido evitar revelar su rostro, pensó. Remy había hecho lo que había tenido que hacer, había salvado la clave. «Entiendo», se forzó a decir. «Bien, por tu propia seguridad debes bajarte inmediatamente de la limusina. La policía no tardará en ponerse a buscarla y no quiero que te pille. El Opus Dei tiene una residencia en Londres, ¿no?» «Sí, claro. ¿Y te recibirían bien?» «Como a un hermano». «Entonces ve y ponte a buen recaudo. Te llamaré tan pronto como esté en posesión de la clave y haya solucionado el problema que ahora tengo». «¿Está en Londres?» «Haz lo que te digo y verás que todo irá bien». «Sí, señor». El maestro suspiró, como si lo que tuviera que hacer le resultara terriblemente molesto. «Tengo que hablar con Remy». Silas le pasó el aparato al mayordomo, con la sensación de que aquella llamada podía ser la última de su vida. Al cogerle el teléfono, Remy pensó que aquel pobre monje no tenía ni idea de qué destino le aguardaba ahora que ya había cumplido con su propósito. «El maestro te ha utilizado, Silas».
y tu obispo no es más que un instrumento. A Remy no dejaban de maravillarle las dotes de persuasión del maestro. El obispo Aringarosa había confiado ciegamente en él. Su propia desesperación lo había cegado. Aringarosa quería creer. Aunque a Remy no le gustaba especialmente el maestro, se enorgullecía de haber obtenido su confianza y de haberle ayudado tanto. Me he ganado el sueldo. Escuche con atención, le dijo el maestro. Lleve a Silas cerca de la residencia del Opus Dei y déjelo a algunas travesías. Luego vaya hasta St. James Park, que está cerca del Mall. Aparque la limusina en Horseward Parade. Ahí hablaremos. Tras aquellas instrucciones, la comunicación se cortó. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 92. El King's College, fundado por el rey Jorge IV en 1829, tiene su departamento de teología y estudios religiosos junto al Parlamento, en unos edificios propiedad de la Corona. El centro no cuenta solo con 150 años de experiencia en la enseñanza y la investigación. El establecimiento en 1981 del Instituto de Investigación de Teología Sistemática puso la creación de una de las bibliotecas especializadas más completas y electrónicamente avanzadas del mundo. Cuando él y Sophie entraron en el edificio, dejaron atrás la lluvia. Landon aún estaba bastante afectado por los últimos acontecimientos. La sala principal era tal como Tevin se la había descrito. Una espectacular cámara octogonal presidida por una enorme mesa redonda alrededor de la cual el rey Arturo y sus caballeros podrían haberse sentido a sus anchas, de no haber sido por la presencia de 12 ordenadores de pantalla plana. En el extremo más alejado de la sala había una bibliotecaria que se estaba sirviendo un té y preparándose para iniciar su jornada de trabajo. «Hermosa mañana», dijo alegremente dejando el té y acercándose a ellos. «¿Puedo ayudarles en algo?» «Bueno, sí», respondió Landon. «Me llamo Robert Landon», la interrumpió ella esbozando una sonrisa. «Sé quién es». Por un momento temió que Fudge hubiera sacado su foto en las televisiones inglesas, pero aquella sonrisa no parecía indicarlo. Landon aún no se había acostumbrado a esos momentos de popularidad inesperada, pero por otra parte, si alguien tenía que reconocerle, era lógico que fuera la bibliotecaria de un centro de estudios religiosos. «Yo soy Pamela Getun», dijo ella extendiéndole la mano. Tenía una expresión inteligente y cara de erudita, y hablaba en un tono agradable. De una cadena le colgaban unas gafas de pasta gruesa. «Es un placer», le dijo Landon estrechándosela. «Esta es mi amiga Sophie Neveu». Las dos mujeres se saludaron, y Getun volvió a dirigirse a Landon. «No sabía que iba a venir». «Nosotros tampoco. Si no es mucho inconveniente, nos iría más bien contar con su ayuda para obtener cierta información». La bibliotecaria puso cara de extrañeza. «Normalmente nuestros servicios los prestamos solo tras concertación de cita previa, a menos claro que haya sido invitado por alguien en el college». Landon negó con la cabeza. «Me temo que hemos venido sin avisar. Un amigo mío me ha hablado maravillas de usted. Sir Leigh Tevin». Landon sintió una punzada de desazón al pronunciar aquel nombre. «¿El historiador de la Real Academia?» A Getun le brillaron los ojos y soltó una carcajada. «¡Ja! Vaya, sí. ¡Qué personaje! Un fanático. Siempre viene por lo mismo. El grial, el grial, el grial. Estoy segura de que ese hombre moriría antes que renunciar a su búsqueda». Guiñó un ojo. «El tiempo libre y el dinero le permiten a uno esos lujos, ¿no le parece? Quijotesco, diría yo». «¿Accedería entonces a ayudarnos?», le preguntó Sophie. «Es bastante importante». La bibliotecaria echó un vistazo a la sala desierta y les guiñó un ojo. «La excusa de que estoy muy ocupada no sería muy creíble, ¿verdad? Con tal de que me firmen en el libro de registro, no veo que pueda haber ningún inconveniente. ¿Qué es lo que necesitan encontrar? Estamos intentando localizar una tumba aquí en Londres». Getun arqueó una ceja. «Pues habrá como unas 20.000. ¿Podrían concretar un poco más?» «Es la tumba de un caballero. El nombre no lo tenemos». «¿Un caballero? Eso reduce el espectro considerablemente, mucho menos habitual. No disponemos de mucha información sobre el caballero al que estamos buscando», dijo Sophie. «Lo que sabemos es esto». Se sacó un trozo de papel del bolsillo en el que había anotado los primeros versos del poema.
Como no les hacía demasiada gracia enseñarle el poema entero a un desconocido, Landon y Sophie habían decidido mostrarle solo el principio, los versos que identificaban al caballero. «Criptografía compartimentada», lo había llamado Sophie. Cuando unos servicios de inteligencia interceptaban un código que incluía datos sensibles, cada criptógrafo trabajaba en una sección. Así, cuando lo descifraban, ninguno de ellos disponía del mensaje cifrado en su totalidad. En ese caso, la precaución era seguramente excesiva. Incluso en el caso de que la bibliotecaria viera todo el poema, identificara la tumba del caballero y supiera qué esfera era la que faltaba, la información no le serviría de nada si no tenía el cryptex en su poder. Gatun detectó la urgencia en los ojos de aquel famoso especialista americano, casi como si encontrar aquella tumba lo antes posible fuese una cuestión de vida o muerte. La mujer de ojos verdes que lo acompañaba también parecía nerviosa. Desconcertada, la bibliotecaria se puso las gafas y examinó el papel que acababan de entregarle. «En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras las iras de los hombres más sagrados». Alzó la vista. «¿Qué es esto? ¿Una especie de búsqueda del tesoro de la Universidad de Harvard?» Landon soltó una carcajada forzada. «Sí, algo así». Gatun se quedó un momento en silencio. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que le ocultaban algo. Con todo, aquello le estaba empezando a intrigar y volvió a leer aquellos versos más despacio. «Según esto, un caballero hizo algo que le valió el enfado de la iglesia. Aún así, hubo un papa lo bastante amable como para darle sepultura en Londres». «¿Le suena de algo?», le preguntó Landon. Gatun se acercó hasta una de las terminales. «De entrada, no, pero vamos a ver qué encontramos en la base de datos». Durante las 2 últimas décadas, el Instituto de Investigación de Teología Sistemática del King College había recurrido a sistemas informáticos de reconocimiento óptico de caracteres y a programas de transcripción lingüística para digitalizar y catalogar una enorme colección de textos, enciclopedias de religión, biografías religiosas, escritos sagrados en diversas lenguas, historias, cartas del Vaticano, diarios de miembros del clero, cualquier cosa que tuviera alguna relación con la espiritualidad humana. Como en la actualidad aquella ingente cantidad de documentación estaba en forma de bits y bytes y no de páginas físicas, los datos eran mucho más accesibles. La bibliotecaria se acomodó frente a un ordenador, le echó un vistazo al trozo de papel y empezó a teclear. «Para empezar, un poquito de álgebra de Boole combinada con algunas palabras clave. A ver qué pasa». «Gracias». Gatun introdujo unas palabras. Londres, caballero, papa. Le dio a la tecla de búsqueda y casi le pareció notar el zumbido del enorme procesador de datos del piso de abajo, que tenía una capacidad de búsqueda de 500 megas por segundo. «Le estoy pidiendo al sistema que nos muestre todos los documentos en cuyos textos aparezcan estas 3 palabras clave. Nos darán muchas más entradas de las que necesitamos, pero para empezar nos será útil». La pantalla empezó a mostrar los resultados de la búsqueda. «Pintar al Papa, colección de retratos de Sir Joshua Reynolds, London University Press». Gatun negó con la cabeza. «Está claro que esto no es lo que andan buscando», dijo, pasando al siguiente resultado. «Los escritos londinenses de Alexander Pope, de Wilson Knight. Esto tampoco». El sistema volvió a activarse y los nuevos resultados fueron apareciendo a mayor velocidad. Aparecieron docenas de textos. En la mayoría había alusiones a Alexander Pope, el escritor inglés del siglo XVIII, cuya poesía burlescamente épica y antirreligiosa contenía, al parecer, multitud de referencias a caballeros y a la ciudad de Londres. La bibliotecaria echó un rápido vistazo al número de resultados que aparecía en la parte inferior de la pantalla. El procesador calculaba el número de datos encontrados hasta el momento y los multiplicaba por el porcentaje de los que a la base de datos aún le quedaba por encontrar, ofreciendo una cifra aproximada de toda la información disponible. En aquel caso concreto parecía que iban a encontrarse con un número impresionante de entradas. «Número estimado de resultados, 2692. Deberemos afinar más los parámetros», dijo Gatun deteniendo la búsqueda. «¿No tienen más información sobre esta tumba?» Landon miró indeciso a Sophie Neveu. «Esto no es un pasatiempo», pensó la bibliotecaria. Le habían llegado rumores sobre la experiencia que Robert Landon había tenido en Roma el año anterior. Le habían autorizado el acceso a la biblioteca más vigilada del mundo, los archivos secretos vaticanos. Se preguntaba qué secretos habría desvelado ahí dentro y si aquella búsqueda desesperada de la tumba misteriosa tendría algo que ver con la información obtenida en Roma.
Getun llevaba el tiempo suficiente ejerciendo su profesión como para reconocer el motivo por el que la gente acudía a Londres en busca de caballeros: el Grial. Sonrió y se ajustó las gafas. Son amigos del Lake Tevin, están en Inglaterra y buscan un caballero. Entrelazó las manos. Así que supongo que van en busca del Grial. Landon y Sophie se miraron desconcertados. Getun se echó a reír. Amigos, esta biblioteca es el campamento base para los que van en su busca. Para Tevin, por ejemplo. Ojalá me dieran un chelín cada vez que realice indagaciones sobre términos como la Rosa, María Magdalena, el Sangreal, los Merovingios, el Priorato de Sion, etcétera, etcétera, etcétera. A la gente le encantan las conspiraciones. Se sacó las gafas y los miró. Me hace falta más información. Se hizo el silencio, y Getun notó que el deseo de discreción de sus dos acompañantes estaba a punto de verse superado por su necesidad de encontrar resultados rápidos. Aquí tiene, dijo de pronto Sophie. Esto es todo lo que sabemos. Le pidió la pluma a Landon y en el papel que le había mostrado a Getun anotó los versos que faltaban. El orbe que en su tumba estar debiera, buscad, os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Getun sonrió para sus adentros. Pues sí, es el Grial, no hay duda, pensó al ver las referencias a la rosa y al vientre fecundado. Yo puedo ayudarles, le dijo alzando la vista del papel. ¿Puedo preguntar de dónde procede este poema? ¿Y por qué van en busca del orbe? Puede preguntarlo, respondió Landon esbozando una tímida sonrisa. Pero es una historia muy larga y tenemos muy poco tiempo. Parece una manera educada de decirme que me meta en mis asuntos. Estaremos siempre en deuda con usted, Pamela, insistió Landon, si lograra averiguar quién es este caballero y dónde está enterrado. Muy bien, dijo Getun volviendo a teclear algo. Acepto el juego. Si la búsqueda tiene que ver con el Grial, debemos introducir palabras clave relacionadas. Añadiré un parámetro de proximidad y eliminaré la ponderación de títulos. Así limitaremos los resultados a los textos que tengan que ver con el Grial. Buscar, caballero, Londres, papa, tumba, con una proximidad de 100 palabras de Grial, Rosa, Sangreal y Cáliz. ¿Cuánto puede tardar?, le preguntó Sophie. Varios cientos de terabytes con campos de referencia cruzados. Los ojos de Getun brillaron cuando le dio a la intro. Solo 15 minutos. Landon y Sophie no dijeron nada, pero Getun se dio cuenta de que aquello les parecía una eternidad. ¿Les apetece un té?, preguntó la bibliotecaria, que se levantó y se fue hasta la tetera que estaba preparando cuando llegaron. A Leigh le encanta el té que preparo. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 93. El centro del Opus Dei en Londres, un sencillo edificio de obra vista situado en el número 5 de Orme Court, da a la entrada norte de Kensington Gardens. Silas no había estado allí nunca, pero al acercarse a pie al edificio sentía una sensación creciente de estar llegando a un refugio seguro, a un lugar donde poder guarecerse. A pesar de estar lloviendo, Remy lo había dejado a cierta distancia para no tener que atravesar las calles principales. Al monje no le importó el paseo. La lluvia lo purificaba. Siguiendo la recomendación del mayordomo, Silas había limpiado el arma y se había deshecho de ella tirándola por una alcantarilla. Se alegró de poder perderla de vista. Se sentía más ligero. Aún le dolían las piernas por haber estado inmovilizado tanto tiempo, aunque la verdad era que muchas otras veces había soportado un dolor mucho más intenso. Con todo, sentía curiosidad por saber de Tevin, al que Remy había atado en la parte trasera del Jaguar. Seguro que a aquellas alturas a aquel inglés también tenía que dolerle algo. ¿Qué va a hacer con él?, le había preguntado mientras lo acercaba hasta allí. Remy se había encogido de hombros. Esa es una decisión del maestro, respondió con fatalismo. Ahora, ya muy cerca de la sede del Opus, la lluvia arreció. El hábito se le estaba empapando y se le clavaba aún más en las heridas del día anterior. Había llegado el momento de dejar atrás los pecados de las últimas 24 horas y de purgar su alma. Su misión ya estaba cumplida. Atravesó el pequeño patio de entrada y no le sorprendió que la puerta no estuviera cerrada con llave. La abrió y entró en un austero vestíbulo. Al poner el pie sobre el suelo enmoquetado, se activó una campanilla electrónica en la planta superior.
Esos timbres eran una característica habitual en aquel tipo de centros en que los residentes pasaban la mayor parte de su tiempo encerrados en sus celdas rezando. Silas oyó el crujido de unos tablones de madera por encima de su cabeza. Al cabo de unos momentos apareció un hombre con sotana. «¿En qué puedo servirle?», le dijo. A juzgar por su mirada era una persona amable y no parecía darse cuenta siquiera del deplorable aspecto físico del monje. «Gracias, me llamo Silas. Soy numerario de la obra de Dios». «¿Americano?». Silas asintió. «Voy a estar en Londres solo un día. ¿Podría quedarme a descansar aquí?». «Eso no tienen ni qué preguntarlo. En la tercera planta disponemos de 2 habitaciones libres. ¿Le apetece un té y un poco de pan?». «Sí, gracias», respondió, hambriento. Silas subió la escalera y encontró su habitación. Se quitó el hábito empapado y se arrodilló así, en ropa interior, para decir sus oraciones. Oyó que su anfitrión se acercaba a la puerta y dejaba una bandeja en el suelo. Rezó un poco más, tomó el desayuno y se acostó. 3 plantas más abajo sonaba un teléfono. El numerario del Opus Dei que había atendido a Silas lo descolgó. «Policía de Londres», dijo la voz. «Estamos buscando a un monje albino. Nos ha llegado el dato de que podría encontrarse ahí. ¿Lo ha visto usted?». El numerario se quedó boquiabierto. «Sí, está aquí. ¿Hay algún problema?». «¿Está ahí ahora?». «Sí, arriba rezando. ¿Qué ocurre?». «Que no se mueva de donde está», ordenó el agente. «No le diga ni una palabra a nadie. Ahora mismo envío a unos hombres para allá». El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 94. St. James Park es un mar de vegetación en medio de Londres. Un parque público que bordea los palacios de Westminster, Buckingham y St. James. En un principio era el coto de caza de Enrique VIII y estaba lleno de ciervos, pero en la actualidad está abierto a los ciudadanos. En las tardes de sol, los londinenses hacen picnic bajo los sauces y dan a comer a los pelícanos, descendientes de los que el embajador ruso regaló a Carlos II, que han hecho del estanque su hogar. Esa mañana el maestro no vio ningún pelícano. Las tormentas habían hecho que las gaviotas de la costa volaran tierra adentro. Los campos, el césped, estaban cubiertos de cientos de cuerpos blancos que miraban en la misma dirección, plantando cara al viento húmedo. A pesar de la niebla, desde el parque había una espléndida vista del Parlamento y del Big Ben. Más allá de las ondulaciones del césped, más allá del estanque de los patos y de las delicadas siluetas de los sauces llorones, el maestro contemplaba las agujas del edificio que albergó la tumba del caballero, el verdadero motivo por el que le había pedido a Remy que se encontraran allí. Al ver que se acercaba a la limusina, Remy alargó el brazo y le abrió la portezuela. Antes de entrar, el maestro se detuvo y dio un trago de coñac de la petaca que llevaba. Se secó los labios con la mano y se sentó al lado del mayordomo. Remy alzó la clave como si fuera un trofeo. «Casi la perdemos». «Has hecho un buen trabajo», dijo el maestro. «Hemos hecho un buen trabajo», respondió Remy depositando la clave en sus manos impacientes. El maestro se quedó admirándola un buen rato, con una sonrisa en los labios. «¿Y la pistola? Ya está limpia de huellas». «De vuelta en la guantera, donde la encontré». «Magnífico». El maestro dio otro trago de coñac y le pasó la petaca a Remy. «Brindemos por nuestro éxito. El final ya está cerca». Remy aceptó la petaca de buen grado. El coñac sabía salado, pero no le importó. Ahora el maestro y él eran verdaderos compañeros. Sentía que estaba ascendiendo a un nuevo escalafón de la vida. «Ya no volveré a ser el criado de nadie». Allí, con el estanque de patos delante, el Chateau Villette parecía quedar muy lejos. Dio otro trago de coñac y sintió que se le calentaba la sangre. Sin embargo, el hormigueo en la garganta se le transformó pronto en un calor desagradable. Se aflojó la pajarita, tragó saliva, se notó la lengua áspera y le pasó el coñac al maestro. «Creo que ya he bebido bastante», le dijo con un hilo de voz. «Remy, como sabrás, eres el único que me ha visto la cara. He depositado en ti una confianza enorme». «Sí», respondió aflojándose aún más el nudo de la pajarita febril y acalorado, «y tenga por seguro que me llevaré su identidad a la tumba». El maestro se quedó en silencio un largo instante.
Te creo. Se guardó la petaca y la clave, abrió la guantera y sacó el pequeño revólver. Por un momento, Remy sintió una punzada de temor, que se disipó al ver que también se lo metía en el bolsillo. ¿Qué estará haciendo?, pensó Remy, empapado de pronto en un sudor extraño. Sé que te prometí la libertad, le dijo el maestro con un deje de amargura en la voz. Pero teniendo en cuenta las circunstancias, es lo mejor que puedo hacer. Volvió a sentir la quemazón en la garganta y se agarró al volante. Se llevó la otra mano al cuello y notó que el vómito le subía por la tráquea. Emitió un grito apagado, tan débil que no se oyó fuera del coche. De pronto entendió por qué el coñac estaba salado. «¿Me ha envenenado?». Incrédulo, Remy se volvió para ver al maestro, que seguía tranquilamente a su lado, mirando al frente a través del parabrisas. Ahora estaba empezando a nublársele la visión y le faltaba el aire. «Si lo he hecho todo por él, ¿cómo ha podido hacerme esto?». Nunca llegaría a saber si aquello era algo que el maestro había planeado desde el principio o si se trataba del castigo por haberle desobedecido en la iglesia del Temple. En su interior se alternaban la rabia y el terror. Remy intentó agarrarse al maestro, pero tenía el cuerpo tan agarrotado que apenas lograba moverlo. «Deposité en usted todas mis esperanzas». Remy intentó levantar los puños apretados para hacer sonar la bocina, pero solo consiguió resbalarse hacia un lado y quedar medio doblado al lado del maestro, con las manos aferradas a la garganta. La lluvia caía con más fuerza. Remy ya no veía nada, pero notaba que el cerebro, privado de oxígeno, luchaba por mantener sus últimos retazos de lucidez. Su mundo se iba apagando lentamente, pero Remy Le Gallaudet habría jurado que oía el suave rumor de las olas chocando contra una playa de la Riviera. El maestro se bajó de la limusina y constató con alivio que no había nadie mirando en su dirección. «No he tenido otro remedio», se dijo, sorprendido ante su falta de remordimientos por lo que acababa de hacer. Remy ha sellado su propio destino. Ya se había temido desde el principio que tal vez tuviera que eliminarlo cuando hubiera cumplido su misión, pero aquella manera de exhibirse en la iglesia del Temple había precipitado el momento. La inesperada visita de Robert Landon a Chateau Villette había representado para el maestro simultáneamente un golpe de suerte y un dilema. Landon había llevado la clave hasta el centro mismo de la operación, lo que había sido una agradable sorpresa, pero también se había traído consigo a la policía, que le iba siguiendo los talones. Las huellas de Remy estaban por toda la casa y por todo el puesto de vigilancia instalado en el cobertizo, desde donde el mayordomo había realizado las escuchas. Por suerte, siempre se había cuidado mucho de que no hubiera ninguna relación entre las actividades de Remy y las suyas. Nadie podría implicarlo a él, a menos que el mayordomo hablara, y aquello era algo que ya no le preocupaba. Y aquí queda otro cabo suelto por resolver, pensó dirigiéndose a la puerta trasera de la limusina. La policía no sabrá nunca lo que pasó y no quedará ningún testigo con vida para contárselo. Echó un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no había nadie mirando y subió al espacioso compartimento trasero. Minutos después, el maestro atravesaba St. James Park. Ya solo quedaban dos personas, Landon y Neveu. Sus casos eran más complicados, pero no irresolubles. De momento, sin embargo, el maestro debía ocuparse del Cryptex. Miró triunfante al otro lado del parque. Ahí estaba su destino. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Nada más oír aquellos versos, el maestro había sabido la respuesta. Con todo, que a los demás no se les hubiera ocurrido no le sorprendía. Les saco una gran ventaja. Como llevaba meses escuchando las conversaciones de Saunier, había oído al gran maestre mencionar a aquel famoso caballero en algunas ocasiones, y siempre en términos tan elogiosos como los que empleaba para referirse a Leonardo da Vinci. Una vez conocida la referencia del poema al caballero, era de una gran simplicidad, un mérito más de la gran inteligencia de Saunier, pero de qué manera había de revelarle esa tumba la contraseña final era algo que seguía resultándole un misterio. Buscad el orbe que en su tumba estar debiera. El maestro recordaba vagamente fotografías de la famosa tumba y en concreto su rasgo más característico. Un magnífico globo terráqueo. Aquel orbe gigantesco montado sobre el sepulcro era casi tan grande como este. La presencia de aquella esfera le animaba y le preocupaba a la vez. Por una parte era tan claro como una señal y sin embargo, según aquellos versos, la pieza que faltaba en el rompecabezas era un orbe que debería estar en su tumba y no la que estaba ahí.
Esperaba que una inspección más detallada del lugar le ayudara a resolver el enigma. Empezó a llover más y se hundió el críptex en el bolsillo derecho para que no se mojara. El pequeño revólver seguía a buen recaudo en el izquierdo. Tardó solo unos minutos en llegar al tranquilo santuario, el más impresionante edificio construido en Londres en el siglo XIX. En el preciso instante en que el maestro lograba por fin guarecerse de la lluvia, Aringarosa se internaba en ella. Sobre el asfalto mojado del aeropuerto de Biggin Hill, el obispo descendió del avión, exponiéndose a la lluvia y al frío ataviado solo con la sotana. Esperaba que el capitán Fudge viniera a recibirle, pero quien se le acercó, protegido por un paraguas, fue un agente británico. «Obispo Aringarosa, el capitán Fudge ha tenido que irse y me ha pedido que me pusiera a su disposición. Ha sugerido que lo lleve a Scotland Yard. Cree que es donde estará más seguro». ¿Más seguro? Aringarosa bajó la mirada y vio el pesado maletín lleno de bonos del Vaticano. Casi se había olvidado de él. Sí, gracias. Se montó en el coche patrulla y se preguntó dónde estaría Silas. Minutos después, la respuesta le llegó desde el altavoz de la radio del vehículo. Ormecourt, número 5. Reconoció aquella dirección al momento. Es el centro del Opus Dei en Londres. Llévenme ahí inmediatamente, le dijo al policía. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 95. Landon no había levantado la vista de la pantalla desde que había empezado la búsqueda. 5 minutos, 2 entradas y las 2 irrelevantes. Estaba empezando a preocuparse. Pamela Getun estaba en la sala contigua preparando las bebidas calientes. Landon y Sophie, imprudentes, le habían preguntado si podían tomar café en vez de té, y a juzgar por el sonido del microondas, sospechaban que su anfitriona iba a obsequiarlos con su versión instantánea. Al cabo de un rato, el ordenador emitió unos agudos sonidos esperanzadores. «Parece que ha encontrado algo más», gritó Getun desde la otra habitación. «¿Cuál es el título?» Landon miró la pantalla. «Alegoría del Grial en la literatura medieval. Tratado sobre Sir Gawain y el Caballero Verde. Alegoría del Caballero Verde», respondió. «Nada, no tenemos demasiados gigantes mitológicos enterrados en Londres», comentó Getun. Landon y Sophie seguían sentados, impacientes, frente a la pantalla, esperando. Un sonido volvió a indicar que había otro resultado, pero el enunciado les sorprendió. «Die Opern von Richard Wagner». «¿Las óperas de Wagner?», preguntó Sophie. Getun apareció en la puerta con un bote de café instantáneo en la mano. «Qué raro, ¿era Wagner caballero?» «No», respondió Landon, intrigado, «pero sí un francmasón reconocido, como Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin, Houdini y Disney». Se habían escrito libros enteros sobre los vínculos entre los masones y los templarios, el priorato de Sion y el Santo Grial. Me gustaría echarle un vistazo a este documento. ¿Cómo hago para que me aparezca el texto completo? «El texto completo no le hace falta», dijo Getun. «Haga clic en el título hipervinculado. El ordenador le mostrará una prelog y 3 postlog para contextualizar la entrada». Landon no entendía muy bien lo que acababa de decirle, pero hizo clic y se abrió una ventana nueva. Caballero mitológico llamado Parsifal que... metafórico Grial... búsqueda que según la London Philharmonic en 1855... Rebecca Pop... antología divas... Wagner, tumba en Bayeux, Alemania... No es el papa que buscamos, comentó Landon decepcionado. Con todo, le maravillaba lo fácil de usar que era aquel sistema. Las palabras clave con su contexto le bastaron para hacerle recordar que Parsifal, la ópera de Wagner, era un homenaje a María Magdalena y al linaje de Jesucristo. Homenaje que se explica a través de la historia de un caballero que va en busca de la verdad. «Un poco de paciencia», pidió Getun. «Esto es un juego de números, dejemos que la máquina haga su trabajo». En el transcurso de los siguientes minutos, el ordenador le mostró algunas otras referencias al Grial, incluso un texto sobre trovadores, los famosos juglares errantes franceses. En realidad, estos eran ministros de la iglesia de María Magdalena y usaban la música para divulgar la historia de la divinidad femenina entre el pueblo llano. Hasta nuestros días, los trovadores habían cantado siempre las virtudes de Nuestra Señora, una mujer bella y misteriosa a la que rendían eterna pleitesía.
Impaciente, hizo aparecer el hipertexto, pero no encontró nada. El ordenador volvió a sonar. Caballeros, sotas, papas y pentáculos. Historias del Santo Grial a través del tarot. Lógico, le dijo Landon a Sophie. Algunas de las palabras claves que hemos introducido coinciden con los nombres de algunas cartas. Alargó el brazo para pulsar el botón izquierdo del ratón sobre la entrada. No sé si tu abuelo te lo mencionó alguna vez cuando jugabas con él al tarot, Sophie, pero la baraja es un catecismo visual que explica la historia de la doncella perdida y de su opresión por parte de la malvada iglesia. Sophie lo miró incrédula. No tenía ni idea. Así tiene que ser. Usando un juego metafórico, los seguidores del Grial ocultaban su mensaje de la todopoderosa mirada de la iglesia. Landon se preguntaba cuántos jugadores de cartas modernos sabían que los 4 palos de la baraja francesa, picas, corazones, tréboles y rombos, eran símbolos relacionados con el Santo Grial que provenían directamente de los respectivos palos del tarot: espadas, copas, varas y pentáculos. Las picas eran las espadas, el filo lo masculino, los corazones eran las copas, el cáliz lo femenino. Los tréboles eran las varas, el linaje real, la descendencia floreciente, y los rombos eran los pentáculos, la diosa, la divinidad femenina. 4 minutos después, cuando Landon ya empezaba a temerse que no iban a encontrar lo que habían venido a buscar, en la pantalla apareció otra entrada. La gravedad de un genio, biografía de un caballero moderno. ¿La gravedad de un genio?, repitió Landon en voz alta para que Getun lo oyera. ¿La biografía de un caballero moderno? Getun asomó la cabeza por la puerta. ¿Muy moderno? Por favor, no me diga que se trata de vuestro Sir Rudy Giuliani. A mí personalmente ese nombramiento me pareció un poco fuera de lugar. Landon también tenía sus opiniones sobre la reciente concesión del título de Sir a Mick Jagger, pero le pareció que aquel no era el momento para debatir sobre la política seguida por la corona en materia de títulos nobiliarios. Echémosle un vistazo, dijo pinchando sobre la entrada. Honorable caballero Sir Isaac Newton, en Londres en 1727 y su tumba en la abadía de Westminster. Alexander Pope, amigo y colega. Supongo que moderno es un término relativo, comentó Sophie en voz alta para que la bibliotecaria la oyera. Es un libro viejo sobre Sir Isaac Newton. Getun negó con la cabeza desde el quicio de la puerta. Nada, a Newton lo enterramos en la abadía de Westminster, sede del protestantismo inglés. Es imposible que un papa católico hubiera estado presente. ¿Quieren leche y azúcar? Sophie asintió. Getun se quedó esperando. ¿Robert? A Landon el corazón le latía con fuerza. Apartó los ojos de la pantalla y se puso de pie. Sir Isaac Newton es nuestro caballero. Sophie seguía sentada. ¿De qué estás hablando? Newton está enterrado en Londres, dijo. Sus obras supusieron la aparición de nuevas ciencias que despertaron las iras de la Iglesia y fue un gran maestre del priorato de Sion. ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Sophie señaló el poema. ¿Y qué hay de él enterrado por el Papa? Ya has oído a la señora Getun, a Newton no lo enterró un Papa católico. Landon alargó la mano para llegar al ratón. ¿Quién ha dicho nada de un Papa católico? Pulsó sobre la palabra Pop y apareció la frase completa. El entierro de Sir Isaac Newton, al que asistieron reyes y nobles, fue presidido por Alexander Pope, amigo y colega, que le dedicó unas palabras de elogio antes de echar un puñado de tierra sobre el ataúd. Landon miró a Sophie. La segunda búsqueda ya nos había dado al papa que buscábamos. Era Alexander Pope. Sophie se levantó, boquiabierta. Jacques Saunier, el maestro de los dobles sentidos, había demostrado una vez más ser un hombre de una inteligencia excepcional.